Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos el placer hoy en European Business School of Technology de contar con la inestimable presencia de Paco Díez Rivera. Paco Díez es gerente en Iberomática con responsabilidad en la parte comercial. Tiene más de 20 años de experiencia en SAP y más de 12 años también de experiencia en la formación relacionada con SAP, que ya se dice pronto, ¿verdad, Paco? Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elizabeth, y bueno, gracias a todos por asistir y, por supuesto, a nuestro anfitrión, European Business School, por darme la oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia, ¿no?, a lo largo de tantos años en esto de SAP. Y bueno, intentaremos explorar lo que es un consultor de SAP en el área financiera, concretamente, aunque también es válido para cualquier otro área. Y bueno, qué cualidades debe tener, a qué se enfrenta, qué es esto del mundo SAP, por qué ahora hay una oportunidad, por qué es un trabajo que no tiene paro, pues también intentaremos desgranar el porqué. Para ello he preparado una presentación que os voy a poner en pantalla. Genial. ¿La veis, Eli? Sí, la vemos perfectamente, Paco. Muchísimas gracias. Perfectamente. Bueno, pues comienzo. La idea de hoy era reflexionar sobre una carrera profesional que, por desgracia, es poco conocida en el mundo empresarial, pero que está teniendo cada vez más auge, ¿no? Llevo 20 años en esto del mundo SAP y comenzamos precisamente con la formación allá por el año 2010, precisamente porque no había recursos, ¿no? Nos encontramos con una dificultad muy grande a la hora de encontrar recursos cualificados en el mundo de SAP, ¿no? También es interesante saber que cuando se habla de consultor SAP, el perfil principal no es un perfil técnico, no es un perfil tecnológico. No estamos hablando de gente que programe, que también hay programadores en el mundo SAP, ¿no? Estamos hablando de gente que va a configurar un sistema, ¿vale? La diferencia fundamental entre configurar y programar o desarrollar es que cuando instalamos una aplicación en nuestro teléfono, por ejemplo, o en nuestro ordenador, le damos unos parámetros a esa aplicación para que esa aplicación funcione como nosotros entendemos y queremos que funcione. Pues no sé, qué idioma quiero que me hables, la zona horaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, si os imagináis, eso no es programar, eso simplemente es configurar. Bueno, pues un consultor SAP va de eso, va de configurar una herramienta que se llama SAP, ¿no? Entonces, para avanzar hoy veremos qué es esto de SAP, ¿no? Y cómo es un proyecto de SAP, en qué consiste, qué es lo que hace que en los clientes se instale y se configure esta plataforma y cómo un consultor aborda un proyecto de SAP, ¿no? Una vez que ya sabemos cuáles son las partes, las áreas o las fases en las que se compone un proyecto de SAP, vamos a hablar de las cualidades y de las capacidades que debería tener un consultor de SAP del área financiera. Me he basado en el área financiera porque digamos que el programa es el módulo más extendido dentro de los módulos de SAP, ¿vale? Y por eso hoy vamos a hacer una especial tarde con el área financiera, pero es equivalente prácticamente a cualquier área, ¿no? Y por último, según mi experiencia a lo largo de estos años, contaros un poco cuáles son las carreras profesionales del consultor SAP, del consultor SAP financiero. Y así, si os dais cuenta, le vamos poniendo siempre le vamos poniendo un apellido al consultor SAP, o es financiero, o es logístico, o es de producción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque SAP está dividido en módulos, está dividido en áreas funcionales. Y entonces la persona que aprende a configurar el sistema en ese área funcional, es muy complicado que sea capaz de entender más de un área funcional. Por lo tanto, un consultor SAP se especializa dentro de un área. Y en este caso, concretamente, hablamos del área financiera, ¿no? Comenzamos para ver qué es esto de SAP y cómo es el proyecto de SAP, ¿no? Lo primero es la empresa, ¿no? O sea, SAP es una empresa alemana, es una multinacional con unos números espectaculares. Es la primera compañía de software europea y la tercera más grande del mundo. La historia dice que nació de dos empleados de IBM que crearon un software hace ya muchísimos años y empezaron a comercializarlo.
crearon el software de mayor extensión y mayor funcionalidad a nivel mundial, ¿no? Hoy en día el monstruo que es SAP tiene una capitalización bursátil a fecha de la semana pasada de unos 107.000 millones de euros, ¿vale? De capitalización bursátil. Para que os hagáis una idea, esto viene a ser como el Producto Interior Bruto de toda la Comunidad Valenciana aproximadamente, ¿no? O sea, estamos hablando de una entidad bastante importante. Y además da soporte a cientos de trabajos, a más de 107.000 empleados, ¿no? En 2021 y creciendo, ¿no? Interesante saber que la compañía, su sede central la tiene en Waldorf. Alemania es un país que está bastante descentralizado, entonces se reparte muy bien entre todas las diferentes provincias y entre todos los territorios las grandes multinacionales. No tanto como aquí, que está todo muy concentrado en Madrid, ¿no? Pero sí, está allí en Waldorf, ¿no? Pues esta empresa creó un producto que se llama SAP ERP, que así es como se llamaba inicialmente en su release 1. Lo habréis conocido como SAP R1. El R1 casi no llegó al mercado y se implantó hace más de 35 o 40 años aproximadamente la versión R2. El R2 fue el primer producto de SAP que llegó al mercado dando cobertura a los principales procesos de una empresa. Empezó dentro del área financiera y poco a poco se fue moviendo al resto de módulos. Como veis, es una aplicación completamente integrada, o sea, todos los módulos se hablan entre ellos. Es una aplicación que contempla multitud de idiomas, que permite gestionar no solo una empresa, sino un grupo empresarial formado por muchísimas empresas. Además, contiene la localización fiscal y las contabilidades de la mayoría de los países del mundo. No es necesario hacer desarrollo a medida porque ya SAP lo tiene incluido, es multimoneda, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo más interesante es la filosofía de dato único. La filosofía de dato único significa que el mismo dato que entra por el módulo de compras cuando una mercancía entra en el almacén, ese mismo dato es el que rellena los registros de contabilidad, es el que genera una necesidad de tesorería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con un único dato voy rellenando todo lo que necesito en cada uno de los módulos. Por eso decimos que es una aplicación integrada que tiene filosofía de dato único. Hace aproximadamente unos 7 años, el SAP sacó al mercado un nuevo producto que se llama SAP S4. Es una nueva versión completamente remasterizada, como se suele decir con las películas, de su producto. El SAP S4 HANA, su principal característica es la nueva base de datos. Es una base de datos que se instala en memoria RAM. Para los que conozcan un poco el mundo de las computadoras, sabéis que todo lo que está en memoria RAM es infinitamente más rápido que lo que está en el disco duro. Bueno, pues es un producto cuya base de datos funciona en memoria RAM. Desde que productos de este tipo salieron al mercado, la palabra real time comienza a tener un significado diferente. Es algo realmente interesante y que aporta un valor añadido en casos de uso donde antes, por ejemplo, no teníamos capacidad. La gestión, por ejemplo, de semáforos, gestión sanitaria, donde necesitamos el dato en el último momento, son cosas que a partir de la tecnología en memory son capaces de ofrecernos productos como SAP, ¿no? Y una de las cosas más importantes y más interesantes y de la cual SAP se siente más orgullosa es el ecosistema. El ecosistema es digamos, valga la redundancia, un ecosistema donde tanto el cliente, que es el usuario final, como el fabricante, que es SAP, como los partners o consultoras, como la mía, por ejemplo, Ibermática, formamos un engranaje perfectamente alineado y colaboramos, también nos hacemos la competencia y colaboramos, pero colaboramos todos juntos para que esto salga hacia adelante. Un proyecto SAP es un proyecto complejo. Este ecosistema de partners, clientes y SAP, según IDC, plantea una evolución hacia 260.000 millones de euros de venta de facturación en 2024. Va a generar más de 1,6 millones de empleos también en 2024. Pero lo interesante de todo esto no es solo lo que IDC prevé para SAP, sino la oportunidad que tenemos. Como os decía, es un proceso que ha evolucionado desde una Release 2 hasta hoy lo que es S4. Yo llevo 20 años en la profesión, he montado y he vendido muchos proyectos SAP. SAP ha ido creciendo todos los años
a 2 dígitos. Este crecimiento hace que todos los años haya nuevos proyectos, nuevos clientes, y ya os digo que desde hace mucho tiempo, a lo de 2010, 2009, ya no encontrábamos consultores suficientes para poder montar SAP en nuestros clientes. Pues bien, desde que nació HANA, los clientes que tenían una versión anterior deben de ir migrando hacia la nueva versión, que es S4, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues además del crecimiento natural que vamos teniendo en todos los clientes, ya os digo que a 2 dígitos, resulta que SAP ha puesto como fecha de finalización de las versiones anteriores el 31 de diciembre de 2027. Podríamos dar un dato bastante interesante, como por ejemplo, solo a fecha de hoy habrá en torno de un 10 o un 15% de los clientes totales mundiales migrados. Nosotros, como somos españoles, pues lógicamente esperaremos hasta el último año, porque somos así. Pero más allá de lo que es la broma, es cierto que se está pensando todo este proyecto mucho en las grandes cuentas, cuando clientes tipo las comunidades autónomas, tipo Juntas de Andalucía, pensad que SAP está en el IBEX, del IBEX 35 está en 33 clientes del IBEX, está implantado. Esto hace que SAP actualmente nos encontramos sin recursos para afrontar toda esta migración. Por lo tanto, es una profesión que, además de no tener paro por el crecimiento natural, es que tiene una oportunidad interesantísima para avanzar. Tan importante es esto que la propia SAP ha creado un programa de formación de personal cualificado a un grupo muy selecto de empresas que se dedican a la formación, entre ellas European Business School, no hay más de 13 en España, para poder certificar a consultores. SAP en España tiene una intención de certificación de unos 16.000 consultores en 4 años, aproximadamente entre 2.500 y 3.000 y pico de consultores al año, ¿vale? Esto es una auténtica barbaridad, porque sin esos consultores no podemos seguir para adelante. Como decía, otra de las cualidades que tiene SAP dentro de su ecosistema es la USAPE. La USAPE es una organización, de hecho he estado yo hoy en la delegación de Andalucía de USAPE, es una organización que no pertenece a SAP, ni pertenece a los partners ni a los clientes, es la asociación de empresas que son clientes de SAP, ¿vale? La asociación de usuarios de SAP en España. Han creado una asociación, se reúnen entre ellos, colaboran, presionan, solicitan a SAP cambios en los productos, solicitan a SAP mejoras. Tiene una potencia tremenda. De hecho, hacen cursos continuamente, dan sesiones y una vez al año hay una sesión global donde todo el ecosistema vamos a la sesión plenaria de la USAPE. A veces, el año pasado, por ejemplo, este año ha sido en Sevilla, el año anterior fue en Bilbao, el año que viene va a ser en Mallorca, etcétera, etcétera, aproximadamente en el mes de junio. Y allí se reúne lo más granado de los partners, los clientes y la propia SAP para mostrar tendencias. O sea, es un foro de tecnología de lo mejorcito que hay en el mundial. Cuando hablo de tecnología, siempre hablando de tecnología de las y para las empresas, ¿vale? Que es de lo que va SAP. Bien, ¿qué es el proyecto de SAP? ¿Y qué es lo que cuando alguien que es consultor junior acaba de comenzar, se acaba de certificar, lo mete en un proyecto, ese gran monstruo al que me voy a enfrentar? ¿De qué va esto? Esto va de analizar las necesidades de un cliente, de una empresa, de entenderlo bien, incluso de asesorar sobre esos procesos, ¿vale? Cada uno en su área, en este caso financiera, y de configurar el sistema para que funcione como nosotros necesitamos que funcione. De eso va el proyecto. Ahí es un proyecto complejo porque las posibilidades que da SAP son muchísimas, son enormes, pero no hay que asustarse. Lo primero de todo porque no se enfrenta uno a unos proyectos sin una metodología. O sea, SAP tiene su propia metodología de implantación, la metodología Activate, donde hay unas fases dentro del proyecto y hay que ir cumpliendo con esas fases donde se realizan unas tareas que después las veremos un poquito más en profundidad, y el consultor no va por un camino sin ver lo que tiene que hacer hacia adelante, sino que va por un camino guiado. Adicionalmente, los consultores no están solos. Como os decía, los consultores están dentro de un equipo porque cada área funcional de un cliente es entendida, analizada, gestionada, configurada y, por supuesto, transmitida al cliente por un consultor diferente. Es
tan grande y tan extenso las posibilidades que da SAP que una persona, como mucho, he visto en mi vida a una persona que sea capaz de analizar dos áreas funcionales y dos áreas funcionales normalmente unidas, como puede ser dentro del área logística, pues las compras y las ventas. Pero es muy raro ver a un consultor financiero que además sepa de producción. Son perfiles completamente diferentes. En este sentido, sí es conveniente destacar que es tan importante el conocimiento funcional, ¿vale? El conocimiento del área en concreta, como el conocimiento de cómo configurar SAP, ¿vale? Y por supuesto los consultores junior, cuando se enfrentan al proyecto de SAP, apoyan y ayudan a los consultores senior y con esa ayuda y ese apoyo y esa participación en el proyecto van cogiendo tanto la experiencia necesaria como van profundizando en sus conocimientos tanto del área funcional como de las posibilidades de configuración de SAP, ¿vale? Dentro del equipo de proyecto, pues nos encontramos con el equipo de consultoría financiera, comenzando por el jefe de proyecto, normalmente el equipo de consultor senior, el consultor senior y los consultores junior. Cuando hablamos en singular, todo depende de un proyecto, por ejemplo, de una pyme que tenga una complejidad media en torno, no sé, una pyme que facture entre 100 y 200 millones de euros al año, puede tener un equipo aproximadamente de unas 10-12 personas en el proyecto de implantación de SAP. Pero hay empresas muy grandes. SAP considera que a partir de 600 millones de euros ya es gran empresa, hasta 600 millones de euros las considera pymes, y las empresas de más de 600 millones de euros de facturación pueden llegar a tener equipos de implantación de decenas, incluso de algún que otro ciento de personas dentro del proyecto. ¿Qué conocimientos básicos debe de tener un consultor SAP financiero? Obviamente, los conocimientos básicos de finanzas. El principal y fundamental son los estados financieros. Un balance y una cuenta de resultados es el comienzo de todo proyecto financiero. El cliente debe saber cuánto dinero gana o pierde, si gana mucho, si gana poco, dividido en cada una de las partidas. Por supuesto, también debe de tener conocimiento de su estado patrimonial, de ahí el balance. Entonces, el consultor financiero tiene que manejar estos conceptos con muchísima soltura, porque el proyecto comienza con que el cliente le solicita al consultor financiero que le configure un sistema para poder conocer cómo va en la empresa. Y el cómo va en la empresa fundamentalmente se realiza a través se conoce a través de la cuenta de resultados y el balance. Para que haya una cuenta de resultados y un balance, es necesario que cada una de las partidas que los componen, que se llaman cuentas, ¿vale?, estén agrupadas según indica la ley. En cada país hay una ley. En este caso concreto, el consultor SAP debe de conocer perfectamente lo que es un plan contable y lo que hace que ese plan contable se agrupe, cómo se hacen los asientos, qué principios tiene el plan contable para abordar cuándo se deben de imputar los ingresos, cuándo se deben de imputar los gastos, etcétera, etcétera. El plan contable es otra de las herramientas básicas que tendrá que configurar un consultor SAP, pero obviamente para saber configurarla tienes que entender del plan contable. Asimismo, una de las partes más importantes que analiza un consultor financiero que configura es la gestión de los activos fijos. Como sabéis, los activos fijos son aquellas partidas, aquellos elementos, ¿vale?, de los que dispone la empresa para hacer su actividad. Estamos hablando de activos, el activo fijo, el inmovilizado material, como pueden ser edificios, coches, si no los tienen en renting, como pueden ser terrenos, como pueden ser máquinas de una fábrica, etcétera, etcétera. Hay también inmovilizado inmaterial, como puede ser precisamente un software. Esto forma parte de la propiedad de la empresa. Bueno, pues esta gestión de estos activos, ¿vale?, es muy específica, muy importante y además es súper potente en SAP, ¿no? Permite gestionarlos, permite amortizarlos y además permite hacer imputaciones de un activo fijo a diferentes partes, a diferentes cuentas, ¿vale?, para que todo no vaya a una sociedad. Imaginaros, por ejemplo, el caso de una fábrica que tiene unas maquinarias muy caras, ¿vale?, y esas maquinarias muy caras son compartidas por dos sociedades dentro del grupo. Pues lo lógico es que cada una de las sociedades reciba como gasto la amortización de cada uno de esos activos fijos, ¿no? Tampoco me quiero poner muy técnico, pero es uno de los conocimientos básicos que debe de conocer
un consultor SAP financiero. Hay otros conocimientos adicionales dentro del mundo de las finanzas, ¿vale? Que poco a poco irá mejorando. Por ejemplo, la tesorería es muy importante para una empresa, saber si tiene dinero, más que si gana o si pierde, es casi tan importante o más saber si tiene dinero o no tiene dinero para pagar. Es importante conocer también la contabilidad analítica. La contabilidad analítica es otra forma de ver la contabilidad normal, la financiera de sociedades, por determinadas áreas o segmentos. Bueno, pues quiero saber si un cliente es rentable o me gustaría conocer si esta línea de producto me deja mucho dinero o me deja poco dinero. Este tipo de agrupaciones son muy, muy, muy importantes para la toma de decisiones y SAP tiene un módulo dentro del área financiera que también permite gestionar una cuenta de resultados por cada una de estas agrupaciones, ¿no? Pero además, como ya habéis visto, SAP es un módulo que está, SAP es un software que está completamente integrado, que dispone de muchos módulos a disposición de la empresa para gestionar sus procesos. Y el módulo financiero, aunque es uno de los más importantes, y no solo es que sea uno de los más importantes, sino que es el que está implantado en el 100% de los proyectos, el módulo financiero es el que tiene que integrarse y hablar con el resto de módulos de SAP, ¿vale? Cuando, por ejemplo, en el módulo logístico, la gestión de materiales, cuando hay una entrada de mercancía, cuando un operario de almacén coge su pistola, le da un pistoletazo al albarán de un producto que llega de un proveedor, eso automáticamente genera un asiento contable de variación de existencias. Cuando esa entrada, esa mercancía ha pasado al almacén, además de la entrada contable de variación de existencia, genera una necesidad de que me llegue una factura de un proveedor. Y cuando llega la factura del proveedor, automáticamente me hace también el asiento contable. Pero no solo eso, también me va a hacer una posición y una previsión de que es una factura que yo tengo que pagar. Adicionalmente, los productos que entran en mi almacén vienen con un coste. La contabilidad me va a requerir cuál es la valoración de esos productos. Para eso también me integro con el módulo de gestión de materiales. Con las ventas pasa lo mismo, pero al revés. En vez de entradas, pues son salidas. En vez de proveedores, pues estamos hablando de clientes. Y en vez de costes de productos y de valoración, estamos hablando de precios de los productos. Todo eso tiene su repercusión contable. Una buena configuración y una potente configuración del área financiera va a hacer que el movimiento de mercancías automáticamente genere la información contable que necesitamos para poder después sacar los estados financieros. Por otro lado, hay empresas que además de comprar, almacenar y vender, también producen. Esa producción, que no es más que coger una serie de materias primas, pasar un proceso productivo y generar un producto terminado, esa producción pues tiene también otras implicaciones que dan cobertura al área financiera, como puede ser el WIP, que es el cálculo del trabajo en curso. Pues imaginaros si la contabilidad requiere saber qué valoración es la de todos mis productos del almacén, yo también tengo que saber cuánto vale eso que aún no está, no es ni materia prima ni producto terminado, y que además es muy importante de cara a informes contables y además a informes fiscales, ¿vale? Pues eso que no es ni materia prima ni producto terminado, sino que está en producción, se llama WIP o producto en proceso, ¿vale? Adicionalmente, cada producto que se fabrica se le va imputando el coste del material con el que se fabrica, pero también el coste de las órdenes de la mano de obra, ¿vale? De la mano de obra para que el producto terminado tenga un coste, se venda a un precio y yo sepa calcular esa rentabilidad. Y, por supuesto, hay otro tipo de cuestiones como las productividades del personal, ¿no? Como decía, dentro del área de contabilidad existe también una gestión de activos fijos, esos elementos, ¿vale?, de los que dispone la empresa para hacer su trabajo, esa maquinaria, esos edificios, etcétera, etcétera. Pero esos activos fijos además también tienen un mantenimiento, se reparan, necesitan ser enviados cada 50.000 kilómetros a algún sitio o cada 200.000 productos a que se le haga una revisión, etcétera, etcétera. SAP también tiene un módulo que me permite realizar ese mantenimiento. Entonces, ese mantenimiento es realizado sobre los activos fijos que están en el módulo financiero, ¿vale? Los dos siguientes módulos, uno de ellos ya hemos hablado, que es el de controlling, que es otra forma de ver la contabilidad.
y el de proyectos. A veces yo no tengo un elemento, como puede ser un centro de coste, una oficina, me gustaría saber la contabilidad por oficina, para eso tengo el controlling, pero a veces lo que tengo es un proyecto. Empresas como empresas constructoras o promotoras, o empresas que tengan una actividad, ¿vale?, limitada en el tiempo, que tenga una duración y que eso tenga un inicio, tiene unas fases, tiene un final, van entrando costes, van entrando ingresos y yo quiero conocer la rentabilidad del proyecto. Bueno, pues SAP tiene un módulo de proyectos muy potente que está completamente integrado y se habla con la contabilidad. De una forma básica, he querido plasmar aquí la idea de que el consultor forma parte de un engranaje. El consultor no está solo. El consultor SAP financiero tiene que hablar con el resto de consultores. Un proyecto no solo lo monta una persona con su jefe de proyecto y sus áreas. Un proyecto lo monta un equipo. Y el consultor financiero tiene que ayudar al resto de consultores del área a que ellos también puedan configurar sus procesos de tal manera que la contabilidad se nutre de la actividad normal, logística y real de la empresa. ¿Qué capacidades y cualidades debe tener un consultor SAP financiero? Para ello vamos a coger la metodología Activate, que como veis son las fases en las que se divide un proyecto SAP, ¿vale? Y esta metodología, en cada una de las fases, nos va a proporcionar, bueno, pues unas tareas que realizar. En función de las tareas que realizar, comentaremos qué otras cualidades y capacidades debería tener un consultor SAP financiero. Ya que estamos en una profesión que no tiene paro, adicionalmente, se requieren también otra serie de habilidades, ¿no?, como personas, ¿no?, que somos, ¿no? Por un lado, en el momento de la preparación, lo que se hace básicamente es presentar a los equipos, el equipo del cliente, el equipo de la consultora o del partner, se hace el kick-off del proyecto, se establecen los estándares de documentación. Oye, pues mira, tu logotipo por aquí, vamos a trabajar con Word, ¿no? Pues yo prefiero trabajar con Mac porque tengo Mac, lo que sea, o con Google o la plataforma de Google. Ahí se establecen cómo, digamos, los parámetros iniciales de cómo se va a abordar un proyecto SAP. Ese consultor que empieza con esas tareas, lo primero que debe, cuando hace un proyecto, lo primero que tiene que tener es coraje y valor, porque son proyectos largos, proyectos de entre 7, 8 meses y 3 años, va a pasar mucho tiempo, va a haber muchas discusiones, entonces hay que tener valor, enfrentarse al toro, como se suele decir, y tener un puntito de coraje. Como vamos a trabajar con personas, compañeros y personas clientes, al final haremos un equipo mixto, un equipo que ya os digo que los hay muy grandes, hay equipos mixtos de implantación que superan los cientos de personas, como decía. Es necesario hablar en público, es necesario hacer presentaciones, es necesario presentarse, es necesario que la gente conozca lo que sabes, es necesario tener las habilidades y tener el coraje suficiente para hablar en público. Como os imagináis, los proyectos no solo van de configurar SAP y de saber configurar SAP según un área concreta y según unos requerimientos del cliente. Hay una cantidad tremenda de documentación que hay que aportar. Esa documentación normalmente es generada por plataformas como Word y PowerPoint, que son las más extendidas. Hay otras, pero estas son las más extendidas. Es muy importante que los consultores de SAP, sobre financieros y de otras áreas, sean hábiles en las plataformas de Word y PowerPoint, porque van a pasarse todos los proyectos generando, ampliando, modificando documentos. De esto va básicamente el proyecto. Y debe ser ordenado. La cantidad de información a nivel de procesos, a nivel de tareas, a nivel de áreas, a nivel de agenda, a nivel de discusiones, es muy difícil de gestionar como no sea una persona ordenada. Esta última parte, que es que en proyectos internacionales es importante que conozcan idiomas, la voy a poner en todas las fases del proyecto, como en todas las pantallas. ¿Por qué? Porque en proyectos internacionales, en cualquier fase del proyecto, será necesario tener idiomas. No obstante, sí me gustaría hacer una reflexión, ¿vale? Llevo 20 años haciendo proyectos, desde el año 2000, más de 20 años, del año 2000, que fue mi primer proyecto, aquí en Sevilla, donde, bueno, nos pasamos unos años donde el inglés, yo sí sabía inglés porque estuve trabajando en un trabajo muy cualificado en McDonald's como cocinero en Londres durante un año y, bueno, pues por lo menos aprendí inglés, pero apenas lo utilizaba. Pero debo decir que en España
en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, no solo en Madrid, Barcelona o País Vasco, incluso Valencia, sino en prácticamente todo el territorio. Cada vez es más común que parte del proyecto se haga en otros idiomas, fundamentalmente en inglés. ¿Por qué? Porque España forma parte de la Unión Europea, es un país que es la 16ª potencia mundial, hay mucha gente de fuera que viene a trabajar aquí, hay muchas empresas que vienen aquí, hay muchos consultores de fuera que vienen aquí y, como decía, como es una profesión que no tiene paro, pues tenemos que traer compañeros consultores de otros sitios. Entonces, es cada vez más común que en los proyectos haya gente, no todo el mundo, pero haya gente que no sepa hablar español. Entonces, el idioma de los proyectos es el inglés, ¿no? Entonces, sí que os animo a que el que no lo tenga, pues que empiece a trabajar en ello, pero no es una cuestión de SAP, sino probablemente sea una cuestión de la sociedad en general, ¿no? La siguiente fase es probablemente la más, desde mi punto de vista, la más importante del proyecto. ¿Por qué? Porque es la fase de exploración. Es la fase donde vamos a explicarle al cliente cómo funciona SAP. El cliente nos va a contar sus procesos. Vamos a hacer un macheo, un matching entre cómo funciona SAP y los procesos que el cliente necesita. Vamos a hacer un mapa de procesos que después vamos a tener que configurar en el sistema. Vamos a documentarlo todo súper bien y vamos a empezar a gestionar y a negociar con el cliente un diseño de procesos, de cómo va a ser el sistema. Todavía no hemos tocado máquinas, todavía no hemos configurado nada de cómo va a ser ese sistema en SAP. A veces habrá cosas que el cliente quiera que sean muy complejas, el consultor tiene que saber escuchar cuáles son sus necesidades, el consultor tiene que entender su área, porque cuando hable de los procesos financieros, un director financiero que va a definir cómo va a ser su SAP le va a contar sus necesidades desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje de finanzas empresariales es absolutamente necesario para el consultor. Obviamente, tiene que conocer cómo funciona SAP, cómo se puede configurar para decirle al cliente que ese proceso que necesita en SAP se puede configurar de esta manera o de esta otra manera. Es un proceso interesante porque además el consultor SAP financiero, que ya tiene mucha experiencia, no solamente escucha y configura, sino que ayuda en el diseño. Si tú ya has hecho varios proyectos SAP, tú puedes decirle al cliente, oye, este proceso que me estás definiendo en otros clientes se ha hecho de otra manera y es mucho mejor, más sencillo y más rápido. Entonces, el consultor SAP tiene que escuchar, entender el idioma del cliente y además proponer y ayudarlo. Obviamente, para proponer y ayudar hay que tener no solamente un conocimiento, sino también un bagaje. Hay que tener una experiencia, ¿vale? Como decía, esto va también de dejarlo todo plasmado y es necesario que todos los documentos donde hemos hecho ese diseño recojan el mapa de proceso, recojan cómo va a ser. Hay que saber escribir muy bien y muy clarito porque el cliente no tiene ni idea de SAP, pero el cliente tiene que leerse un documento y tiene que aprobarlo. Y hay que ser elocuente porque hay que ayudar al cliente a que elija un determinado proceso u otro. A veces el cliente plantea procesos tan complejos que ni el propio SAP es capaz de hacer. Esto requerirá un desarrollo a medida. En la medida de lo posible, tenemos que evitar hacer desarrollos a medida. Si SAP es tan grande y es tan potente y está tan extendido, es porque aporta una cantidad ingente de posibilidades de configuración sin llegar al desarrollo. ¿Se puede desarrollar en SAP? Sí. Pero si pensáis un poco con lógica, si yo tengo un coche, me compro un coche normal de mercado y le tengo que hacer una revisión o le tengo que hacer una reparación, puedo ir a cualquier empresa estándar porque en general los coches son estándares. En cambio, si mi amigo Manolo, que sabe de mecánica, me hace un coche a medida, solamente mi amigo Manolo es el único que me puede arreglar el coche. Y hay que evitar que las empresas cada vez más grandes, lo que es estándar, se haga de forma medida. Entonces hay que tener elocuencia para ir guiando al cliente que utilice las mejores prácticas de SAP y que utilice los procesos estándares. Pensad que si SAP está en las principales cuentas, si estamos hablando de que en el IBEX 35 está en 33, si, pues poneros un ejemplo, si una empresa aeronáutica de la zona de Illescas, en Toledo, dice que sus procesos son muy complejos para el estándar de SAP,
Airbus, que es 2000 veces más grande, tiene SAP. Yo creo que si a Airbus le cuadra, a esta empresa pues también le debería de cuadrar. Entonces hay que tener la elocuencia suficiente para ir guiando al cliente hacia el estándar de SAP. Además, el mercado y la propia SAP cada vez va a proyectos donde se utilice mucho el cloud, donde la gente comparta sistemas y se reduzcan en la medida de lo posible los desarrollos a medida, salvo que sean absolutamente necesarios. Como decía antes, en todas las transparencias voy a poner el tema de los idiomas. De la misma manera que teníamos una necesidad en el área de preparación, pues imaginaros si necesito saber idiomas y tengo un interlocutor, como por ejemplo me ha pasado a mí en un cliente de Barcelona, donde todo el mundo hablaba de español, menos mi interlocutor que hablaba en inglés. Pues nada, pues habría que hablar en inglés. La siguiente fase es una fase ya más introspectiva, es una fase donde el consultor se encierra en sí mismo, se coloca los cascos, su música y se pone a configurar el sistema. Se pone a configurar el sistema, pero no a lo loco, sino basándose en el diseño que previamente ha sido aprobado por el cliente. Para ello es necesario, absolutamente necesario, conocer lo que es el SAP financiero, cómo se configura SAP en el área financiera. Y, por supuesto, como ya tengo unos procesos, tengo que saber las finanzas empresariales. Dentro de esta fase, imaginaros, por ejemplo, que voy construyendo un edificio y cuando ya lo tengo terminado, se lo enseño al cliente. Entonces, el cliente me puede decir que en ese edificio, cuando ya casi está terminado, me dice, pues te has equivocado por completo. Imaginaros lo que es tirar todo y volver a empezar. Entonces, periódicamente se dan píldoras funcionales a los clientes. Se le ofrecen pequeños diseños, nosotros le llamamos quick wins, pequeños aportes de funcionalidad que el cliente tiene que ir validando. Para eso hay que saber explicar muy bien qué es lo que le estás ofreciendo al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente viene de un mundo donde no estaba SAP y ahora va a ir a un mundo donde está SAP. Entonces, tiene que verse reflejados sus procesos en lo que el consultor está construyendo. Por lo tanto, la capacidad didáctica es absolutamente necesaria. Otra cosa muy importante es que cuando se implanta un proyecto de SAP, el sistema no funciona per se, el sistema necesita datos. El primer día que decidimos implantar SAP, o sea, a partir de hoy, en vez de funcionar con el sistema anterior, funcionamos con SAP. Ese primer día yo tengo que tener todos mis clientes metidos en el sistema, debo de tener todos mis proveedores, debo de tener todos mis materiales, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que alimentar al sistema, a SAP, con los datos que ya tenía el cliente en sus sistemas anteriores. Entonces, una de las tareas más importantes del consultor es ayudar al cliente a introducir esos datos de forma masiva. Imaginaros lo que puede ser, por ejemplo, una cadena de supermercados si tuviera que meter de uno en uno todos los productos, sería una locura. Para ello, hay un subproyecto dentro del proyecto, es el tema de la migración de datos, donde vamos a coger unos datos en un sistema, el antiguo, vamos a transformar esos datos, es un trabajo en equipo entre el cliente y el consultor, y el consultor va a introducir, mediante unas herramientas que tiene SAP, va a introducir esos datos en el sistema para que el día de la puesta en marcha de SAP, todo funcione como tiene que funcionar. Bien, este intercambio de información en el 99% de los casos se hace con una herramienta tan sencilla como Excel. Entonces, el conocimiento de Excel, la validación de datos en Excel, buscar V, buscar H, etcétera, etcétera. Todas las herramientas que tiene Excel para poder, para que los datos no estén duplicados, para que, por ejemplo, se generen fórmulas y que los CIF no den problemas, etcétera, etcétera, etcétera. El consultor debe tener, aparte de Word y PowerPoint, un conocimiento muy profundo de la herramienta Excel, sobre todo el consultor financiero. Como decía, estos datos, pues si yo tengo que introducir, por ejemplo, una cantidad grande de clientes en mi nuevo sistema, esos clientes además se tienen que ver reflejados en unas cuentas auxiliares y en unas cuentas contables. Entonces, el consultor de SAP financiero tiene que trabajar en absoluto equipo con el resto de consultores para que los datos sean consistentes, ¿vale? Y después no haya problema. Decía antes que iba a poner en todas las transparencias el tema de los idiomas y efectivamente sigo con ellas, ¿no? La siguiente fase es una fase muy importante porque es la fase en la que vamos a formar al cliente ya en el diseño final, en lo que sería su sistema. Oye, ya después de haberte enseñado poco a poco cómo ha ido yendo, tú has ido probando poco a poco esos paquetes funcionales, hoy te voy a enseñar
a utilizarlo. Te voy a formar a ti y a tus usuarios a que el día que decidamos arranquemos con SAP y sepáis trabajar, ¿no? Obviamente hay que crear manuales, hay que formar al cliente, estás hablando con usuarios contables, por lo tanto tienes que hablar su idioma de finanzas empresariales, puede haber pequeñas correcciones, por lo tanto, sobre la marcha y puede corregir algún problema dentro del entorno de configuración del SAP financiero. Vas a elaborar manuales, como decía, vas a elaborar PowerPoint para dar cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el trabajo en equipo, fundamental también en este área, porque los usuarios, el cliente, no son todos, oye, tú eres del departamento de compras, sí, pero también hago pagos a proveedores. Ah, pues eso está en contabilidad. Los usuarios no son solo de finanzas, no son solo de compras, sino que aunque el consultor sí es verdad que tiene su área delimitada, los clientes no son. Entonces, a veces la formación la dan 3 o 4 personas a la vez, cada uno en su proceso, ¿no? Y, por supuesto, como os decía antes, los idiomas. Por último, hay un día que a todo el mundo le entra fatiga, donde se deja de utilizar SAP. Perdón, la herramienta anterior se empieza a utilizar SAP. Ese día es súper importante, ese día es fundamental que los datos ya estén cargados en el sistema. Normalmente se suele arrancar un lunes, porque los consultores han trabajado todo el fin de semana. Eso os lo digo de antemano. El fin de semana de antes del arranque, un consultor SAP del módulo que sea va a trabajar, va a ayudar al cliente, se va a asegurar de que todos los datos están en el sistema, se va a asegurar de que no da muchos errores. Algún error seguirá dando seguramente, que se irá arreglando en las fases posteriores de soporte, pero se va a asegurar que los errores principales no se dan, se va a asegurar que el cliente conoce cómo utilizar el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fin de semana es clave y es quizás donde más se forja los nervios, porque hay una fecha límite, donde más se forjan las amistades, porque es un fin de semana donde estás con tus compañeros consultores, con los clientes. Yo me he encontrado, por ejemplo, proyectos con personal del cliente trabajando el fin de semana y al final te encuentras con que se hacen íntimos amigos, fíjate, de un fin de semana, pero que es como todo el día junto, corrigiendo errores, etcétera, etcétera. Es como si fuera un gran hermano, ¿no? Y haces unas amistades que después, con el tiempo, es mucho más fácil el mantenimiento en un cliente cuando eres amigo de cuando no lo eres, ¿no? Es necesario, obviamente, formar al usuario en lo que va a ser su día a día. Ese día del arranque, probablemente el primer pedido lo va a meter el consultor porque el cliente ya no se acuerda y no quiere meter la pata. Ese tipo de cosas pues, son las que el consultor va a acompañar a todos los usuarios del cliente durante sus primeros días, sus primeras semanas en el uso de SAP. Adicionalmente, va a ir corrigiendo errores. El usuario se enfrenta a una herramienta nueva de la cual no tiene conocimiento, le han enseñado, pero siempre tiene nervios. Imaginaros, por ejemplo, un departamento contable o de compras de una multinacional. Si el usuario se equivoca en un proceso, puede ser que haya cometido un error de muchos millones de euros y la gente está muy nerviosa. Entonces hay que tener muchísima paciencia. Hay que conocer SAP no solo como consultor, hablábamos antes del SAP financiero, sino también como usuario. Una de las características más interesantes que tienen los máster y los programas homologados de SAP para ser consultor es que el consultor es un súper usuario de SAP. Habréis visto muchas ofertas de empleo donde se dice, oye, se necesita personal para departamentos financieros de la empresa tal, con conocimientos de SAP como usuario. Es decir, que sepas utilizar SAP como usuario. Bueno, pues el consultor también es un superusuario de SAP. Está acreditado que puede ser un usuario. Por lo tanto, es otra de las vías profesionales de las que hablaremos a continuación. Como decía, paciencia, trabajo en equipo y, como siempre, a un mundo de SAP que, por desgracia, no es una plataforma que es muy conocida a nivel nacional, aunque os puedo garantizar que que hay un 80% de probabilidad de que en vuestra vida profesional en el futuro os enfrentéis a SAP de una manera o de otra. O como consultores si decidís entrar en la formación de SAP, pero como usuario, la probabilidad de que tengáis a SAP por delante serán del 80%. Cuando hablamos de empresas de software, todo el mundo conoce a Google, todo el mundo conoce a Microsoft, pero a SAP no la conoce tanta gente. Y resulta que nos encontramos frente a una de las profesiones más demandadas, mejor pagadas y con menos paro de
no solo de España, sino probablemente de Europa y del mundo en general, ¿no? Os agradezco vuestra atención. Aquí tenéis mis datos para contactar conmigo por donde queráis. Si tenéis cualquier duda, pues a través también de European Business School, al cual agradezco la tarde. Bueno, podéis plantearme cualquier duda, cualquier cosilla o cualquier comentario que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, Paco. Ha sido una reunión excelente, nos ha encantado contar con tu testimonio, con tu experiencia, tu amplia experiencia, y nos ha encantado también la manera que tienes tan amena, tan didáctica y tan fácil de entender, de explicar todo para que aquellos que no somos especialistas en SAP lo entendamos a la perfección. Me alegro que os haya Muchísimas gustado. gracias. Nos ha encantado. Abrimos ahora, si te parece, Paco, el espacio Sí, para ruegos y preguntas. Si alguien quiere hacerte llegar alguna consulta, alguna preguntilla, algo que quieran hacerte llegar de manera directa, aunque sí que es verdad que te has ofrecido de manera muy amable a que cada uno de los asistentes te pueda contactar y preguntar lo que necesite, pero sí que es verdad que ahora, aquí en directo, te pueden preguntar también lo que quieran de una manera mucho más, ahora en caliente, ¿no? perfecto. Pues abrimos a ver si alguien se anima. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede dejarnos la pregunta bien por aquí, por el chat, por el WhatsApp de la reunión. Pues Jorge Trochet ha levantado la mano. Jorge, adelante. Bueno, me preguntas si hay límite de edad para esta profesión. Bien, es muy interesante. Os voy a dar una estadística que viene de la propia SAP. Hace poco estuvimos también con European Business School y las otras entidades de formación de SAP homologadas por SAP. Estuvimos en SAP hablando del futuro, de la necesidad, de por qué SAP está apostando por esto. Ya sabéis que hay una oportunidad importante. Y nos dieron un dato muy revelador. El ratio de empleabilidad de los consultores certificados en SAP, en programas homologados, que tienen menos de 35 años, está en torno al 95%. Obviamente hay un 5% que no, pues porque hay gente que a lo mejor se certifica, pero quiere trabajar en su casa al lado de Bollullo del Condado y mire, macho, pues allí es que a lo mejor no hay empresas que tengan SAP ni interés, ¿no? Entonces hay que moverse un poco, aunque hoy en día la verdad es que SAP con teletrabajo está funcionando muy bien. Pero el dato más interesante para mi opinión fue que el ratio el índice de empleabilidad en profesionales mayores de 45 años con más de 6 meses en desempleo estaba en torno al 70%. Yo creo que no hay una profesión ahora mismo que en este tipo de colectivo sea capaz de generar tanta oferta de empleo, ¿eh? De hecho, como hay una demanda tan importante, es cada vez más necesario contratar a consultores, tengan la edad que tengan. Cierto y verdad, baja un poco el ratio de empleo, pero también porque este tipo de personas, las personas que tienen ya cierta edad, pues tienen problemas familiares para desplazarse, etcétera, etcétera. Pero hoy en día no hay distinción ni de hombre-mujer. Es verdad que es una profesión donde hay, sobre todo en determinadas áreas, como en el área financiera, donde aunque no se llega al 50%, pero se está haciendo un trabajo grande en ello y cada vez es más importante que a nivel de género haya bastante igualdad. Pero también en el tema de la edad no hay ningún problema. Y las consultoras antes eran bastante reacias a profesionales de cierta edad, pero ya no, ya vamos, está entrando todo el mundo. Y eso me recuerda, tuvimos esta mañana una breve reunión con alguien a quien tú conoces muy bien, Paco, Sí, Elia, tuvimos una reunión sí. con ella y nos estuvo comentando pues eso justamente, que hay una importante incorporación de personas mayores de 45 o 48 años a las consultoras y que el resultado está siendo bastante satisfactorio. Así es algo impresionante. A Jason, que pregunta sobre si es recomendable hacer la certificación FI sobre controlling, te diría que absolutamente sí. Controlling para mí es uno de los módulos más creativos del mundo financiero, porque, como os comentaba, te permite analizar la información de una manera superior a la contabilidad. Pero esa información que yo analizo es información contable. Por lo tanto, es muy interesante conocer,
no te diría obligatorio, pero es muy interesante certificarse en el módulo financiero para poder tener un mejor conocimiento de lo que puedo llegar a hacer con el módulo de controlling, ¿no? En cuanto a sueldos, esto es lo típico que pregunta todo el mundo, ¿en qué rango salarial se suele mover un consultor de SAP y demás, ¿no? Pues esto varía mucho de una ciudad a otra. No es lo mismo el salario en Madrid que el salario en Jaén, no es lo mismo el típico el cliente inicial y nada. Pero si tengo que dar una horquilla, os podría decir que un consultor junior empieza, pues, no sé, puede empezar en torno a unos 18, entre 18 y 25.000 euros, por ahí se puede mover, algo más en algunas ciudades, algo menos en otras, pero más o menos por ahí. Y de ahí para arriba. Con 8 años de experiencia, lo normal que sean gente que está con 6, 7 años de experiencia, un consultor SAP, independientemente de eso, hablo de la experiencia que tenga, debe de estar entre 40 y 60.000 euros tranquilamente, o más, incluso con bonus. Más o menos, ¿eh? Cada empresa tiene su política salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también depende un poco de el ritmo de crecimiento profesional. Depende mucho de la valía y del coraje que tenga cada uno, pero lo normal es entre 3 y 4 años pasar de categoría. Un consultor junior con 3, 4 años de experiencia podría pasar a ser senior si tiene la experiencia y el conocimiento y muchas veces es una cuestión de voluntad, una cuestión de arrojo, una cuestión de enfrentarse, una cuestión de tirar hacia adelante, de no ser negativo. De afrontar Muchas veces, retos. efectivamente, es más una cuestión de habilidades que otra cosa. Genial, genial, Paco. Gracias, gracias, Jorge y Nora, que nos habéis transmitido vuestras preguntas. Mientras que llega otra, Paco, es cierto que actualmente en el mundo SAP, en la incorporación al mundo laboral de las personas certificadas, no existe el término de prácticas, ¿verdad? Actualmente se ha desbancado un poco ese término porque ya no existe como tal y actualmente las empresas están contratando directamente a los certificados en SAP en lugar de pasar por el típico proceso de selección a través de las prácticas como en otras ramas, ¿no? Cada vez es más frecuente que no existan prácticas, cada vez más frecuente. Cuando hablo de prácticas, ojo, hablo de prácticas remuneradas, ¿vale? Porque ya, como no ves prácticas remuneradas, nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer prácticas en una empresa. Para mí, desde mi punto de vista, es bastante importante en la carrera del consultor que haga un programa de práctica o un programa de junior muy inicial, ¿no? Cada vez, como tú bien dices, es menos frecuente, pero como hay tanta demanda, incluso va peor. Es que la gente encuentra trabajo antes de terminar la certificación. O sea, a lo mejor tú no sabes si la persona se va a certificar, pero ya las empresas consultoras suelen ir a programas de prestigio, programas que tienen una alta tasa de aprobado en la cualificación del alumnado y atacan y rescatan a la gente antes de que terminen y se cualifiquen. Es una pelea, ya os digo que tenemos una gran lucha por el talento actualmente. No Nosotros entiendo lo cómo no se llamamos, llenan. bueno, ahí estamos, ahí estamos. Nosotros lo llamamos subasta de profesionales. Es verdad que hay una subasta bastante grande actualmente de los profesionales certificados en SAP, tanto en FICO, en finanzas, como en BTP. En la parte tecnológica también hay una subasta bastante grande. Para contratar a estos profesionales que además de serlos de su materia, de finanzas, están especializados en SAP y están certificados. Hay una subasta bastante grande y si no me equivoco, Paco, tú que estás muy metido en el tema, esta subasta siempre es a golpe de talonario, ¿no? Si no me equivoco. Normalmente sí, la única forma, aunque ya cada vez hay, como ya las consultoras no sabemos qué hacer para poder atraer, retener y mantener el talento, a veces hay soluciones imaginativas que no son solo de talonario, pero claro, es cierto y verdad que el impulso inflacionario del salario del consultor está siendo muy importante al alza porque claro, no lo tenemos que quitar. Y ojo, no ha empezado la batalla principal, o sea, esa gran batalla final que vamos a tener por todos los recursos cuando empiecen los grandes proyectos a migrar a SAP. Se van a tener que contratar consultores por kilos. O sea, mándame 50.000 kilos de consultor, porque realmente no hay.
Es una profesión ahora mismo muy, muy demandada. Y la chequera, claro, el proyecto inflacionario es un problema porque al cliente no le puedes trasladar directamente a las tarifas Claro. que tú cada vez estás sufriendo más costes, pero no puedes trasladarle directamente a las tarifas, ¿no? Entonces tenemos un repunte inflacionario a nivel salarial, que es el 90% del coste de una consultora, el salario, es un serio problema. También es verdad que se están inventando soluciones imaginativas. Por ejemplo, un cliente ayer me comentaba, uno de los mayores clientes de Andalucía, que tiene personal interno, decía, en mi empresa no existe el teletrabajo. No existe, por definición. Nosotros tenemos que dar un servicio exquisito al cliente y lo hacemos presencial. Ningún trabajador de mi empresa puede y va a tener nunca teletrabajo, salvo los consultores SAP. No he tenido más remedio, él era el director de recursos humanos, no he tenido más remedio que darle De teletrabajo a permitir. consultores SAP, porque si no, no quiere venir nadie a trabajar con nosotros. O sea, imaginaros cómo están. O sea, Sí, una sí, sí, empresa sí, que sí, sí, sí. tiene prohibido el teletrabajo, con lo cual es una empresa que además de estar bien, es una profesión que está relativamente bien pagada, bueno, relativamente no, bien pagada, es una profesión con una alta tasa de empleabilidad, pero además que te permite conciliar, porque el teletrabajo es casi de obligado cumplimiento. Yo puedo decirte hoy en día que he tenido entrevistas a personal con otras personas de mi equipo y después de que se ha ido el candidato, alguien me ha dicho, vaya persona, vamos, me ha caído fatal, ¿no? Vamos, impresentable y todo el mundo ha estado de acuerdo. Y lo siguiente que hemos dicho, ¿lo contratamos? ¿No? Claro, claro, por supuesto, es que no tiene más remedio. Claro, claro, me lo imaginaba, me lo imaginaba. Yo, a modo de anécdota, tuvimos una reunión de trabajo, como nos gusta también llamar a las webinars, anterior, con un excelente profesional también de las finanzas, un excelente también consultor de SAP, que voy a mencionar la empresa porque sé que tú has mencionado anteriormente otras y no hay problema, ¿no? Un consultor de SAP FICO en Sotis, Jorge Albors, con el que tuvimos una entrevista, ya te digo, no hace mucho, recibe de la orden de 3 y 4 ofertas laborales de consultoras no rivales, competidoras, ¿no? Sí, 3 y sí. 4 ofertas a la semana. O sea, me resultó chocante ese dato realmente, porque dudo que otra actividad, que otro sector ahora mismo esté teniendo una demanda tan, tan alta. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, los que llevamos ya mucho tiempo en esto y tenemos ya llegas a un perfil de manager, ya incluso desactivas la entrada de desempleo del link porque están todos los días intentando llamarte, es algo tremendo. Pero efectivamente, lo bueno que tiene SAP es que tiene un ecosistema, como os decía antes, muy, muy interesante. Entonces todos nos conocemos. Sotis vamos, tengo grandes amigos en Sotis. Yo mismo he pasado por 2 o 3 consultoras, incluso he ido a una consultora, me he ido de una consultora y he vuelto a esa misma consultora después con más salario. O sea, esto es tal y como está la situación, ¿no? Ahora mismo de SAP. Entonces, os animo a que os subáis al carro porque, a ver, viene siendo una profesión de alta empleabilidad prácticamente desde que empezó. Yo di los cursos de SAP en el año 98, que ya ha llovido. Eh, pero lo que hay ahora vamos, es tremendo. Yo os animo a que os subáis a la cresta de la ola. Me encanta esa expresión, yo también lo utilizo muchísimo. ¿Qué le dirías, Paco, aprovechando que te tenemos aquí, qué le dirías a esa persona que está dudando si hacer la formación y certificarse en SAFICO con European Business? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo animarías? Según tu Si experiencia, ¿qué le dirías? Mira, si fuera mi hijo o mi hija, se lo pagaba ahora mismo sobre la marcha, del tirón, porque es que no existe ahora mismo nada que o sea, en menos de 3 meses, un consultor SAP es capaz de amortizar lo que se ha gastado en un máster, con Ujú. un 95% de probabilidad. Mm, es que es no-brainer, ¿no? Como se suele decir en inglés, no se puede ni pensar, o sea, es la ganga, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí, es cierto. Si hay alguien que esté escuchándonos aquí con ese interés o Con esa intención. indecisión, con esa intención de lo hago, no lo hago, que no lo piense porque se va a alegrar, porque entrar no solamente en un mundo donde aparte de que va a tener trabajo. Ayer tuve una cena con uno de los directores generales de SAP, precisamente, aquí en Sevilla, y me comentaba, decía, el que se meta aquí va a tener trabajo para toda la vida, para toda la vida.
Eso lo sabe SAP, es consciente de ello. De hecho, tienen en el armario ya el T5 para cuando el S4 se acabe, pues habrá otra versión que no sé cómo se llamará, le llamo T5 simplemente por correlación de letras, ¿no? Entonces se descojonará porque obviamente ni lo tendrán todavía en el armario. Pero sí es cierto y es verdad que bueno, que ellos mismos están hablando de eso. Yo no solamente sería consultor SAP o haría un programa para ser consultor SAP por el tema del dinero, el tema de la falta de empleo, o sea, la no falta de empleo, etcétera, etcétera, sino enriquecedor, trabajo en equipo, conocimientos profundos de un área funcional, multitud de clientes. Yo he tenido clientes súper divertidos, clientes que son muy chulos. Pues, por ejemplo, os puedo hablar de clientes, la empresa que monta todas las luces de Navidad, la de Vigo, la de Madrid, la de Málaga, la de Sevilla. Esa empresa montó SAP hace poco y estuvimos participando en el proyecto. Pues, ¿sabes lo que es conocer un proyecto de montar las luces de Navidad en una ciudad? Es un proyecto muy bonito. O empresas que fabrican aviones. ¿Tú sabes lo que es saber cómo es un A400M por dentro y ver de qué está hecho, cómo está compuesto? Porque cuando un consultor SAP se mete en una empresa de este tipo, conoce su proceso, va a visitar la fábrica, va a entenderlo todo. Es súper divertido, se puede viajar mucho, vas a conocer a un montón de gente. La participación en el ecosistema, tú hablabas antes de Sotis, pero nos conocemos todos y probablemente hables con los managers de Sotis, sabrán quién soy yo. Soti, Accenture, nos conocemos todos. Es un mundo, es una gran familia al fin y al cabo. Competimos, pero muy, muy bien avenido. Entonces, es algo que no solo es recomendable por el dinero, sino también es recomendable porque es una profesión muy bonita. Y enriquecedora, porque el tener contacto con tantas actividades tan diferentes entre ellas, con tantas personas, es muy enriquecedor y además te permite viajar. ¿A quién no le gusta viajar? Tanto. Y tiene otro componente que es muy interesante desde mi punto de vista también, y es el componente social. Cuando tú ayudas a una empresa a mejorar sus procesos, esa empresa es más productiva. Esa empresa podrá contratar más trabajadores. Esa empresa mejorará. Tú estás viendo que el fruto de tu trabajo tiene un beneficio sobre un grupo de personas, sobre un cliente, sobre una empresa. Y eso es muy, muy, muy gratificante. Muy gratificante. Genial. Pues Paco, nos encantaría estarte escuchando el resto de la tarde. Estamos encantadísimos contigo, de verdad, tu presencia para nosotros nos engrandece. Nada, animar nuevamente a que nos hagan alguna pregunta y si ya estamos fuera de tiempo, pues os prometemos que se la vamos a hacer llegar a Paco para que nos la responda en el momento que pueda. Paco, estamos ya formando a tus próximos talentos, estamos ya formando a los próximos certificados para Ibermática y para otras muchas consultoras nacionales e internacionales. Nada, decirte que muchísimas gracias, que estamos todos en el mismo barco y que vamos a conseguir pues a todo ese personal que las consultoras necesitan y para que SAP haga una migración estupenda y que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible. Pues Paco, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y no se os olvidéis enviar los currículos a Elia, que, para nada, para nada. que Elia los está necesitamos. deseando que le enviemos, efectivamente, que le enviemos los currículums y así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer. Pues muchísimas gracias, Paco. Un saludo muy grande y estamos encantadísimos de tenerte por aquí. Así que nuevamente, cuando quieras, con nosotros encantados. Muy bien, gracias a todos. Gracias, Paco, muy amable. Hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias.